Hola a todos, gracias por acompañarme con un video más. Espero y estén teniendo una excelente mañana, pues esto ya tronó. Salinas Pliego hasta el cuello. El gobierno de la 4T ya se lo trabó. Secretarios de AMLO revelan y exhiben poderosas pruebas. Los que se creían dueños de México ahora tienen que pagar sus impuestos porque hay presuntos errores en auditorías, acusaciones de leyes inconstitucionales e interpretaciones a modo. Estas son las artimañas con las que Salinas Pliego evita pagar sus adeudos al SAT. El magnate aún debe que pagar más de 63,000 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo un llamado al empresario Ricardo Salinas Pliego para que presente pruebas. Deja un me gusta si estás de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo apruebas, comparte esta información. A continuación con el Entonces, video. vamos a seguir así y no es nada personal. Que se entienda. Si, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores. ¿Dónde están las pruebas? Por eso, que presente las pruebas. Si no, pues es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos en donde estoy recibiendo maletas de dinero, pues que los presente. Otro que habló de que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes, pues que presenten todas las pruebas. ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, estaríamos sometidos, nos tendrían de rodilla, porque no se puede llevar a cabo una transformación, no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política. Al que le gusta mucho el dinero, que su Dios es el dinero, que piensa que la felicidad es lo material y el lujo, pues no puede llevar a cabo, no puede participar en un movimiento de transformación para purificar la vida pública de un país. No puede. Lo destruyen.
Imagínense cuántos años luchando, enfrentando de todo, pero no tengo como propósito en la vida tener dinero, no me importa lo material. Y que conste para que nadie se sienta ofendido, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su fortuna con trabajo, de conformidad con la ley, que merece respeto. Yo no estoy en contra de los empresarios, ni de los comerciantes. Mis padres eran comerciantes establecidos y luego de tianguis, ambulantes. No puedo estar en contra de empresarios, de comerciantes. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que se dedican a robar, a saquear y que además ni siquiera pierden su respetabilidad y lo ven normal. Y todavía hasta se atreven a culpar a otros. Ellos no pagan impuestos, pero en sus exposiciones, en sus pláticas, en sus conversaciones, sostienen que el problema fiscal de México es porque los ambulantes, los de la economía informal, no pagan impuestos. Así, lo expresan, porque hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Son muy corruptos y muy hipócritas. Y les molesta mucho el que se esté llevando a cabo un proceso de transformación con una democracia auténtica, verdadera, porque aunque lo repito y lo repito, es muy importante que se sepa que no vivíamos en una democracia. Lo que imperaba era una oligarquía que desde los tiempos de los griegos, desde Aristóteles, la oligarquía se define como el gobierno de una minoría, es el gobierno de los ricos. Y así era el gobierno de México hasta 2018. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. No les importaba la mayoría del pueblo. Entonces, en sentido estricto, no había democracia. O la democracia era una fachada. Se simulaba que vivíamos en una democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y es lo que se está haciendo, que las riquezas que son el fruto del trabajo de los mexicanos se distribuyan con justicia, que los ingresos se distribuyan con justicia, que el presupuesto se distribuya con justicia.
¿Y saben qué? Eso a todos nos debe de producir una gran felicidad. A todos. Porque eso es humanismo. Yo estoy muy feliz por eso. Imagínense gobernar después de mucho tiempo, enfrentar situaciones difíciles, no solo la resistencia, no solo los ataques de los reaccionarios, del conservadurismo, no, la pandemia que nos causó tanto daño, tanto dolor. Se nos cayó la economía como no sucedía en 100 años. Y levantarnos y ya en el 2022 ya se mostró en encuesta ingresos gastos del INEGI una disminución de la pobreza histórica, una disminución de la desigualdad histórica. Y eso en el 22. Hoy más, sin duda. Ahí están los indicadores económicos, el incremento al salario, el empleo, los programas de bienestar. Nunca en la historia se ven dispersados tantos fondos en beneficio del pueblo de México, sobre todo los pobres. Entonces, no es nada personal, es informarle a la gente y también que hagamos a un lado el odio. Podemos tener diferencias, siempre he dicho que es importante la pluralidad y garantizar el derecho a disentir, pero lo más importante de todo es la vida y ser felices, no amargarnos, no a la frustración. La vida es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Entonces, vamos a que nos informen. Exacto. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar sobre los temas de la hacienda pública con Grupo Salinas y dividimos la información en 3 puntos. Los primeros son los montos pagados por auditorías y resoluciones judiciales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene que ver con montos de auditorías y que se autocorrigieron las empresas de Grupo Salinas y un pago por una resolución judicial. El segundo punto tiene que ver con los adeudos pendientes de pago, que son montos adeudados que vienen ya desde administraciones anteriores, del 2019 para atrás, cuando estaba Calderón y Peña, y de 2019 para adelante en la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los argumentos de defensa. La siguiente, por favor. Como ya comenté, los montos que han pagado el grupo en esta administración
han sido 4.868 millones de pesos. 2.096 millones de pesos fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías ellos pagaron 2.096 millones. Un monto por 2.772 millones que fue por una resolución. La siguiente, por favor. Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo de 63,000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90% de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013 y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial. A continuación, el subsecretario de Gobernación comentará sobre este tema y sobre los litigios. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Primeramente, explicaré en qué consiste la consolidación fiscal, que es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos de este grupo. La consolidación fiscal, si recuerdan, otorgaba a los contribuyentes 2 beneficios. El primero, otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado. El segundo, permitía diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, y lo podemos ver ahí en la lámina, si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de 5, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente impuestos sobre la renta sobre 5 pesos y no sobre los 10 pesos, es decir, solamente sobre la diferencia. Dicho esquema, como ya se mencionó, terminó en 2013 y las empresas tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado y de los que se beneficiaron en el pasado. La consolidación fiscal fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación de estos. Siguiente, por favor. Como ya se mencionó, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que 2 empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33,000 millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en 7 juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos. Solo por citar un ejemplo, en uno de los juicios, desde marzo de 2014, la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos y en noviembre del 2015 el SAT revisó este tema, pero no estando de acuerdo con esta determinación, la empresa se inconformó y posteriormente promovió un juicio de nulidad que 5 años después, es decir, en octubre de 2020, reconoció la validez de este cobro que hacía el SAT.
pero también vemos cuánto tiempo se tarda en resolver cada instancia judicial. Posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo, el cual el tribunal colegiado intentó resolver en el 2021, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. También es sabido que desde diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto, y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando 8 meses solo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Y mediante una votación que también es pública, en la que solo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la segunda sala determinaron que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso, y lo devolvieron al tribunal colegiado, quien esperamos en breve deberá resolver el fondo del asunto. Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, está comprometido con el pueblo de México. Por eso el pago proporcional y equitativo de contribuciones, como establece la Constitución, es fundamental para el bienestar de todas y de todos, porque de ahí se pagan los programas de bienestar, las inversiones de los proyectos, la educación, la salud, de la que disfrutan todas y todos los habitantes y en particular las niñas y niños de nuestro país. Las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación en beneficio del pueblo. Y también, como ya lo anunció el señor presidente, mencionar que la información que se ha abordado aquí, así como la información relevante que constata, demuestra o acredita lo expuesto, se subirá al portal del Gobierno federal, del Gobierno de México, y donde se documentará lo que aquí se ha vertido. Es cuanto. Muchas gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, titular del SAT revela pagos y adeudos del magnate a la hacienda pública. Antonio Martínez, titular del SAT, informó que Grupo Salinas ha pagado durante el gobierno del presidente AMLO 4.868 millones de pesos, 2.096 millones de pesos resultando de auditorías a diversas empresas y 2.772 millones de pesos por una resolución, mientras que los adeudos del magnate de los medios de comunicación aún deben al Estado la cantidad de 63.000 millones de pesos. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.